Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana 37, este es el día 2, martes de español. Y para esta semana vamos a estar tratando de pintar más sencillo, así se va a llamar la semana, más sencillo. Y la manera como lo estamos haciendo es premezclando un número determinado de colores y vamos a ir restando ese número durante la semana. Ayer comenzamos con 9 premezclas, 9 colores. Y hoy vamos a trabajar con 8 premezclas, 8 colores premezclados. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Esta semana vamos a tratar un tema que a mí me interesa muchísimo, pero la manera como vamos a tratar ese tema es, la verdad, un viacrucis para mí. Va a ser súper difícil y si la pintura que hice ayer es como testamento de lo que va a seguir durante la semana, va a ser complejo, va a ser algo de lo que me voy a arrepentir porque la verdad la voy a sufrir. Es muy muy difícil para mí trabajar de esta manera y ya les voy a explicar cuál es, pero la siento muy lejana, la siento como algo que de verdad incluso va en contravía de la filosofía que yo tengo al mezclar. Entonces, yo no sé si 5 días vayan a ser suficientes para que yo pueda convencerme de que esta es una manera que puede reemplazar o que puede ser como intercambiable con la forma como yo naturalmente mezclo en mi paleta. Pero bueno, tenemos 5 días para sufrir, entonces toca disfrutar cada uno de estos días y toca asumir digamos esa sensación que es bastante incómoda, que es natural a hacer actos, hacer cosas que la verdad nosotros no acostumbramos a hacer. Y en mi caso, pues algo que la verdad yo nunca había hecho. Entonces, para mí es algo totalmente nuevo. Me encanta decir que es algo nuevo cuando ya llevo 20 y pico años pintando. Pero sí siento que es una de esas cosas que me puede proporcionar muchísima información y me puedo nutrir de esa información y puedo aprender de la manera como yo pinto cuando reconozco las cosas que estoy haciendo durante ese acto de mezclar pintura. Pero no quiere decir que lo vaya a disfrutar, va a ser duro, va a ser bastante duro. Entonces, la semana en inglés la vamos a llamar simpler y en español la vamos a describir como más sencillo. Entonces, la idea es que cada vez pintemos más sencillo. Cada vez tratamos de resolver la pintura de una manera más simple. Entonces, eso pues ya podría ser un tema en sí mismo. Si nosotros tratáramos de reflexionar sobre lo que significa resolver una pintura de una manera simple, de una manera sintética, de una manera sencilla, pues eso ya es maravilloso y hay resto de prácticas que podemos poner en marcha mientras pintamos para ayudarnos a tratar de resolver una pintura de una forma más simple. Eso lo podemos hacer otra semana, pero para esta semana nos hemos concentrado en un aspecto y el aspecto es en ir reduciendo la paleta. Pero lo que vamos a hacer, y esta es la parte que es súper compleja para mí, no es, digamos, reducir la paleta en el sentido que la hemos reducido como en otras semanas, digamos, sacando un color de la paleta o concentrándonos en solo un área de la paleta. No, vamos a tener acceso a la paleta completa. Entonces, eso digamos que ya hace que este ejercicio sea algo mucho más familiar para mí. Tengo mi paleta tradicional. Entonces, por mi paleta tradicional vamos a entenderla como blanco de titanio, amarillo bismuto, rojo cadmio, rojo alizarín, azul de cobalto ultramarino. Si se me acaba lo voy a cambiar por ultramarino. No se preocupen, la diferencia, o sea, se ve, pero pues tampoco es tan grande. Es solo como un sacrificio hacia un color más azul violeta, que es el ultramarino, y no tenemos tanta saturación, pero yo estoy bien con eso, entonces todo bien, no se preocupen. Y tierra de sombra. Esa es mi paleta. Esa es una paleta con la que yo me siento súper cómodo. Yo sé que quizás empecé el año con una paleta tradicional mía que tenía como matiz amarillo, el amarillo ocre, pero, y esto fue chévere, el amarillo ocre se me acabó y en vez de ir a comprar otro rápido, lo que decidí fue mantener mi amarillo bismuto. Entonces dije, bueno, puedo utilizar como saturación en mi matiz amarillo, que antes solo la tenía como accesible en mi matiz rojo con el alizarín y obviamente con el rojo cadmio, pero mantuve el amarillo bismuto. Entonces esa paleta se ha convertido como en mi paleta, así digamos, la base, mi paleta fundamental. Entonces esa va a ser mi constante durante la semana. Eso me da un resto de tranquilidad, saber que
no tengo como que aprender de una paleta nueva y además preocuparme por la ejecución de una pintura, que es lo que hemos venido haciendo ahorita en estas últimas semanas. No, tenemos nuestra paleta tradicional, la que conozco a ojo cerrado, o sea, me sé esas mezclas así súper bien. Y lo que estamos tratando de hacer es premezclar colores. Y esta es la parte a la que hacía referencia y la describía como un absoluto viacrucis. O sea, esto para mí es una penitencia, esto es terrible. Y no porque el acto de premezclar un color sea malo, obviamente no. O sea, es un acto incluso que da resto de claridad. Lo que pasa es que es una cosa que yo no hago. O sea, y yo nunca he hecho, nunca. O sea, para mí premezclar un color es como, bleh, no sé, o sea, yo le tengo quizás una aversión así súper ignorante. Es una cosa que siempre he rechazado. Ayer decía, no, pues no la miro como desde arriba diciendo, estos bobos que tienen que premezclar un color. No, por favor, o sea, hay pinturas que son absurdamente increíbles durante la historia del arte que se hicieron premezclando colores. Incluso muchísimo de los fundamentos de la pintura se hacían o dependían de que una persona que trabajaba en el taller estuviera premezclando colores para el pintor. Entonces yo soy totalmente consciente de que eso es parte de nuestra tradición de pintura. Entonces nunca voy a sentir que eso es menos que mezclar con una paleta abierta y mezclar con un pincel. Lo que pasa es que mezclar con un pincel es la manera como me enseñaron. Y entonces, por esa ser mi primera experiencia y por esa ser la primera experiencia que yo disfruté y como vi a mis profesores que admiro tanto mezclando con pincel, yo decía, no, pues así es que se mezcla. Yo ayer contaba que yo tuve la fortuna, porque esto fue absoluta fortuna, fue suerte, de haber escogido a mis dos profes al azar, o sea, desde la total ignorancia, porque es que yo pude haber escogido, cuando escogía a Steven Asell de profe, pude haber escogido a otro profe que se llama Marvin Madelson, y Madelson enseñaba premezclando colores, o sea, ellos tenían como una retícula en la paleta y tenían que premezclar un pocotonón de colores y entubarlos, aparte que me hubiera quebrado, yo no sé cómo hacía uno para estar en esa clase sin salir sin un peso, o sea, yo no sé cuánto costaba esa clase, pero bueno, ahora estoy pensando y igual cuando compré los colores de Steve me costó todo como $1,000, o sea, estaban locos, creo que todos estaban locos. Entonces yo fácilmente hubiera podido, por cuestión del destino, decir, no voy a tomar la clase Steve porque no me suena el nombre o no sé, y me voy a meter a la clase de este otro profesor. Y si hubiera entrado a esa clase, yo estaba diciendo ayer que de pronto mi filosofía y la manera como entiendo el color y la sensibilidad que tengo al tratar de comprender cómo interpretar color para después traducirlo a pintura hubiera sido totalmente distinta, completamente distinta. De pronto yo hubiera tenido muchísima empatía con esa manera de pintar, aunque no lo creo, pero de pronto, uno que sabe, y la verdad, o sea, de pronto estoy siendo súper hiperbólico, pero no quiero creer que estoy exagerando, pero de pronto hubiera sido un pintor totalmente distinto, o sea, mi vida hubiera sido una vida totalmente distinta. Entonces, ayer decía que cualquiera de esos caminos ofrece unas virtudes, pero también unos sacrificios. O sea, cuando uno decide pintar con una paleta abierta, uno se siente que se expande un mundo de posibilidades y que hay una libertad en la mezcla a la que uno no tendría nunca acceso cuando uno está premezclando. El hecho de uno tener como trazas de color dentro de la mezcla, es decir, rastros de color que se exhiben dentro de la mezcla, o sea que cuando yo mezclo, digamos, un amarillo bismuto y un rojo cadmio, en nuestra cabeza eso da como un naranja, pero cuando yo lo mezclo con el pincel, yo puedo hacer un naranja que tiene como un rastro de amarillo y están esos dos colores ahí siempre como vivos, como que la naturaleza de esos dos colores se mantiene dentro de la mezcla y eso para mí es bellísimo, o sea, para mí eso es pintar, o sea, la pintura es acerca de esas mezclas que tienen un poquito de rastro de los colores que la componen, mientras que cuando uno premezcla un color pues termina siendo un color limpio, o sea, un color plano, limpio. Entonces, para las personas que, digamos, son hiperracionales, dicen, sí, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero tener todos esos rastros porque ven ese rastro como si fuera mugre, casi como si fuera un poco de color que sobra. Yo lo veo como algo que vibra, pero una persona que es súper racional dice, no, yo quiero es un color simple, básico, limpio. O sea, yo quiero reconocer exactamente qué color es el resultado, el simple resultado de mezclar esos dos colores o esos tres colores, digamos. Entonces,
Argumentaba yo ayer que aunque tenemos esa libertad, los que mezclamos con el pincel, con una paleta abierta, también sacrificamos control. Ayer les ponía un ejemplo súper sencillo y es que cuando uno retoma una pintura, es decir, cuando uno ya hizo una primera capa de pintura y uno quiere retomar una pintura y uno tiene que tratar de atinarle, porque es que esto es casi cuestión como de tino, uno se siente como lanzando un dardo y tratando de pegarle al blanco, o sea, se siente así de arbitrario hay veces cuando uno está mezclando. Es súper difícil cuando uno tiene una paleta abierta, porque tratar de llegar a esa mezcla en particular que uno puso en su pintura, no, pues es casi un milagro, uno tiene que rezar antes de que pone la pincelada, porque lo más probable es que uno no le atine. Entonces después uno se demora horas tratando de volver a encontrar un equilibrio dentro de la pintura porque uno no fue capaz de atinarle a las mezclas que había puesto en esa primera capa. Esa sensación es horrorosa, esa sensación yo nunca se la deseo a nadie porque retomar una pintura es de las cosas más complejas que hay en toda la pintura. Esas cosas son terribles. Entonces, aunque nosotros tenemos esa libertad, sacrificamos control, pero en cambio las personas que premezclan tienen un control altísimo sobre la construcción de la pintura, porque como todo es, digamos que racionalmente organizado, pues ellos siempre van a saber cuáles son específicamente las mezclas, cuáles son las áreas que ocupa cada uno de esos colores y pues simplemente tienen que, y si tienen ya los colores premezclados entubados, pues van hacia mezclas específicas y pueden acceder a ellas facilísimo y nunca va a haber como una disonancia entre lo que ponen encima en una segunda, tercera, cuarta capa, lo que sea, con lo que pusieron en una primera capa. Todo es congruente, todo tiene sentido, todo es, digamos, cuantificable, entonces eso es una maravilla. Yo siento que ese control lo que sacrifica es, digamos, expresividad, la posibilidad de que uno encuentre unas opciones de expresión mucho más amplias en la manera como interpreta las relaciones de color. Pero entonces, cada una de esas dos filosofías, digámoslo así, tienen pros y contras. Esa es la realidad. Nunca ha existido una pintura perfecta, aunque en mi mente, pues para mí hay un pocotonón de pinturas perfectas, pero incluso entre ellas, pues hay diferencias. Entonces ahí uno se da cuenta que no hay una forma única de hacer una pintura sólida, increíble. No, eso no existe. Eso no existe. Cada vez que le estamos dando prelación a una manera de interpretar la naturaleza mediante el color, pues estamos dejando de lado un pocotonón de opciones y esos sacrificios pues van a ser evidentes. Entonces, para mí ha sido difícil entender que esos sacrificios que yo ya asumí, que yo ya acepté que son inherentes a la manera como yo mezclo color, son cosas que ahora tengo que asumir cuando digo, listo, voy a premezclar. Pero en el ejercicio de esta semana, pues no es unas de estas premezclas, digamos que si tuviéramos como la paleta de Zorn, la de 4 colores, y estamos decidiendo premezclar cada una de esas permutaciones de las mezclas, eso sería valiosísimo, o sea, uno tener premezclas de toda la paleta Zorn, maravilloso, o sea, incluso a mí eso se me hace como, uy, qué delicia uno poder tener acceso a todas esas mezclas así entubaditas, súper limpias, no, maravilloso, pero no, lo que estamos tratando de hacer ahorita es decir, bueno, toca construir una imagen, pero se va a hacer de una forma que implique también un sacrificio mayor. Y ese sacrificio mayor se refiere al número de premezclas que vamos a hacer para tratar de resolver la imagen. Y además, ese número de premezclas va a ir reduciéndose con el paso de los días. Entonces, ayer comenzamos con 9 mezclas y hoy vamos a hacer 8 mezclas. Ayer yo decía que me dio un poco de bronca conmigo mismo porque pensé que no le saqué provecho a la opción que tenía yo de hacer 9 mezclas particulares. O sea, en mi cabeza pensé que esas 9 mezclas se podían sentir muy distintas una de la otra. Y entonces cuando quería generar como una coreografía entre todas ellas, pues cada una iba a tener como su rol y su fuerza. Y no, lo que me di cuenta es que mi sensibilidad como pintor se evidencia muchísimo incluso cuando premezclo los colores. O sea, yo tengo una inclinación así súper marcada hacia los grises y pueden ser grises matizados como el caso de ayer o grises súper neutros, que es algo que también me fascina pintar. Pero entonces esa inclinación que yo pensaba que de pronto era más evidente
en la forma como yo hago mis charquitos de pintura, que cada vez voy cancelando y cancelando, ya sea como con mi tierra de sombra natural o mezclando complementarios, pues también con la espátula veo que tiendo mucho a cancelar y cancelar y cancelar el color. Y lo que termina sucediendo es que genero un pocotonón de grises que al final pues sí me van a proporcionar como con las herramientas necesarias para hacer una pintura armónica, porque los grises van a ser la razón por la que se liga y cuaja toda esa pintura. Pero en mi cabeza yo sentía que para el ejercicio, para resolver con efectividad el ejercicio, cada una de esas mezclas tenía que sentirse muchísimo más particular, muchísimo más importante. Y pienso que en eso estoy fallando un poco, o sea, me estoy quedando un poquito corto porque decido más bien hacer que las diferencias entre esas premezclas sean muy pequeñas, muy, muy pequeñitas. Y cuando estaba pintando ayer yo decía, no, ¿en serio? O sea, tengo 9 opciones, o sea, que las tengo que hacer valer y tienen que tener resto de peso. Y cuando las veía y ponía una al lado de la otra, yo decía, no, ¿qué me pasa? O sea, hice una un poquitico más naranja y la otra un poquitito más verde y ya, o sea, fue la gran diferencia. Entonces, para hoy me traté de convencer que tenía que hacer que las mezclas realmente tuvieran como un rol específico, y no solo un rol individual, sino que en mi cabeza, y esto lo describí ayer y esta quizás es la parte más difícil, en mi cabeza tenía que tratar de entender cómo cada una de esas piezas como de rompecabezas iban a configurar una imagen, pero no es solo el hecho de que puedan configurar imagen, sino que al poner un color al lado de otro, una pieza al lado de otra, se genere una dinámica entre esos dos colores y empiecen a activarse las relaciones de color. Y eso es un gallo, eso es jodidísimo. Y prever eso, me di cuenta, es súper complejo, súper difícil. Entonces, la pintura de hoy es un poco más, no sé cómo decirlo, como agradecida a la pintura de ayer, porque es una pintura que la verdad se siente muy análoga. O sea, estamos trabajando dentro de un rango de matices súper corto, diría yo, que tiene un acento de contraste muy evidente con esas formas de pelo que son súper oscuras. Ahí es donde tenemos, digamos, el mayor contraste dentro de la imagen. En el resto de la imagen son como estos grises rosas, grises naranjas, grises más rojizos, y todos van a estar muy cercanos uno del otro, a pesar de que va a haber algunos que cambian en términos de valor tonal, para tratar de generar también un contraste mucho menor al que se genera contra el pelo, que es la masa más oscura. Pero dentro de lo que va a ser el retrato, dentro de lo que es el rostro, pues también va a haber unas nociones de contraste, de nuevo, menores, pero digamos una idea de que hay una diferencia en valor tonal. Entonces tengo que ser como cuidadoso, y creo que esta pintura me sirve para el futuro, de decir, bien, con esta pintura pude ejercer un poco más el control y tuvo un poquito más sentido el hecho de que todos los colores estuvieran como cercanos uno al otro, pero tengo que empezar a reconocer que necesito que los colores importen. Esto es como la base del ejercicio de esta semana, que las decisiones que yo tomo, que son ejemplificadas en esas mezclas de color. Una mezcla de color en últimas es una decisión de color. Necesito entender que esas decisiones pues tienen un peso altísimo y que pueden marcar una diferencia grandísima en una pintura. Por más de que una pintura, por ejemplo, sea toda grises, no importa, pero el hecho de que cada una de esas mezclas sea fundamental para la construcción de la imagen, pues ya de por sí entiende que su rol tiene un peso inherente. Entonces tengo que ser un poquito más consciente de eso, pero de nuevo, lo que pasa es que esto para mí es súper distinto a como normalmente resuelvo una pintura. Lo estoy empezando como a disfrutar y empezando a reconocer que además de tratar de ejercer un grado de control y tratar de entender que las mezclas que yo haga pueden tener como esa afectación sobre la imagen y que pueden dejar como esa huella sobre la imagen y que de verdad pueden tener un carácter muy reconocible, también me estoy dando cuenta que puedo hacer mis pinturas grises y pueden realmente ser súper expresivas, pero tengo que ser consciente de eso, como que me estoy aclimatando a lo que es este ejercicio, y creo que mañana voy a tratar de hacer algo pues como distinto, como raro. O sea, voy a empezar a asumir que premezclar un color es algo que todavía siento muy extraño, y pues voy
a sacarle jugo al hecho de que lo siento extraño. O sea, si ya tengo la opción de acceder a un poco de relaciones de color que van a ser raras, pues yo creo que mañana voy a darme como la posibilidad, darme el lujo de decir, listo, pues hagámoslas raras. Y si quiero hacer una pintura gris, o sea, una pintura donde los colores estén súper cercanos entre ellos en términos de tono, en términos de valor, pues lo voy a hacer. Pero pues bueno, eso va a ser mañana. La pintura de hoy yo creo que funcionó porque la naturaleza de la imagen dejaba que los colores estuvieran cercanos y además era tan análoga a la imagen, o sea, eran tan cercanos todos esos matices que iban a tener que resolverse dentro de esta gran masa así como de color durazno, rosada, clara. Digamos que no tuve que sufrir tanto para hacer esas mezclas, no me obligaba a tener que tratar de balancear muchos matices dentro de la imagen. Entonces eso me ayudó muchísimo como a afianzarme un poco en el ejercicio, pero eso está bien, hay veces no tenemos que darnos durísimo tratando de hacer estos ejercicios, podemos hacerlos poco a poco y podemos ir como afianzando la manera como comprendemos el ejercicio, como entendemos el ejercicio y nos vamos entrenando y vamos entendiendo las posibilidades que existen, reconociendo las opciones que hay de expresión dentro del ejercicio. Y yo creo que mañana pues voy a arriesgarme un poquitico más en cuanto a eso, a tratar de acercarme a mi sensibilidad, pero a través de una imagen que de pronto, pues no sé, se puede ver extrañísima, pero bueno, vamos a ver. Eso va a ser mañana. Por hoy quedo súper satisfecho. Siento que el ejercicio va teniendo un poquito más de sentido para mí y eso es lo chévere. Por más de que hagamos ejercicios, por más de que estemos inmersos en una ejecución de una pintura que pueda poner a prueba los conocimientos que tenemos, la manera cercana o las relaciones fuertes que hemos consolidado en nuestra práctica de pintura, pues no nos podemos amedrentar por eso, no nos podemos sentir amenazados por lo que eso signifique, sino más bien lo asumimos y decimos, listo, estas son las nuevas reglas de juego, pues saquemos provecho de ellas, reconozcámoslas y miremos a ver qué tanto podemos aprender de ellas, que ese es como el gran objetivo de cualquier momento en el que nos sentamos a pintar. Entonces, eso fue todo por hoy. Mañana vamos a ver cómo nos va con un nuevo ejercicio donde, recuerden, empezamos con 9, hoy hicimos 8 premezclas, mañana vamos a hacer 7, entonces vamos a ver cómo afecta eso la construcción de la imagen, la lectura de la imagen y la manera como trato de entender cada vez de una forma más sintética, más simple, más sencilla la pintura. Pero eso es mañana. Nos vemos. Gracias. Chao.